Ahí está, listo. Entonces, con ello lo que buscaban era la manifestación, ¿verdad?, de lo que visualizaban alrededor. Y creo que este arte de realizar la pintura viene de la expresión, viene, ¿cómo les digo?, inherente, es decir, que sale de forma indirecta, pues, de nosotros de querer expresar las ideas o los sentimientos, ¿verdad? La pintura artística es el arte de la representación gráfica, utilizando diferentes pigmentos. Pigmentos son colores que estos nacen a través de la mezcla de diferentes sustancias que pues desde, desde la edad antigua, con los egipcios, griegos, estos utilizaban ya sea materiales orgánicos, o sea, de materia viva, de frutas que son muy coloridas, por ejemplo, de árboles que producen cierto tipo de semilla que al estar en contacto con algún líquido, el agua, por ejemplo, se tiñe, ¿sí? Produce un color, o ya sea de forma sintética, ¿verdad? Utilizando compuestos químicos, ¿verdad? La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas, como les mencionaba, y es una de las principales bellas artes, ¿verdad? La técnica de la pintura se divide o se clasifica de acuerdo al tipo de material o pigmento que se utiliza para realizar la pintura. Y de forma general, en las técnicas, los pigmentos usualmente se acumulan, algunos pueden ser diluidos en agua y otros no. Entonces, por ello, vamos a ver entonces qué técnicas tenemos de la pintura como tal. Y una de las principales es esta, la técnica del óleo utilizado por muchos artistas expresionistas del género expresionismo. Por ejemplo, Edward Vincent Van Gogh, que utilizó mucho lo que es la técnica del óleo. La técnica, o bueno, el óleo como tal es una pintura que se basa en aceite y se disuelve, obviamente, ya saben, con estos disolventes, ya sea disolventes universales, laca, tenemos también tenemos también, ¿qué otro disolvente tenemos? Bueno, el gas también funciona como disolvente. eh, ¿cuál? Que se utilizan en las pinturas de aceite normalmente. Bueno, el disolvente universal creo que es. Y pues muchos refinados utilizan también lo que es la trementina, un compuesto químico diluyente. La pintura al óleo se hace muy espesa, básicamente se hace de pigmentos pulverizados de forma seco mezclados con la viscosidad que tiene el aceite, ¿verdad? El artista puede variar, ya sea en proporciones de aceite disolventes, como la trementina, para que la superficie pintada muestre toda una gama de calidades, ya sea entre opaca o transparente, mate o brillante. Mate es el que no tiene, el que carece de brillo, ¿verdad? De poder refractar la luz. Y brillante es que puede refractar la luz, ¿verdad? Y por eso vemos ese destello de los colores. Ah, también el óleo se caracteriza por la capacidad de soportar capas sucesivas que permite, como les digo, al artista desarrollar como como bultos en la pintura, ciertos relieves, por ejemplo, en la pintura de Edward Vincent Van Gogh, que se llama La Noche Estrellada, por ejemplo. Esta es una pintura realizada con óleo, o sea, con pintura de aceite, pero que tiene, ¿cómo les dijera? Tiene relieves, por ejemplo, cuando pinta las iglesias, cuando pinta las casas, cuando pinta el cielo nocturno. eh, si usted llegase a pasar su mano por esa pintura, no la va a sentir completamente lisa, sino que va a sentir pequeños bultos, relieves que le dan un mayor realce en este caso, la parte en la cual nosotros queremos hacer énfasis, ¿verdad? Entonces, bueno, no solo tenemos en la pintura, no solo tenemos en la pintura, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. No solo tenemos Sí. en la pintura expresionista,
sino que también, por ejemplo, varias pinturas en el barroco, en el rococó, que se caracteriza por el increíble la utilización de ornamentos, más que y estos ornamentos eran las flores, flores coloridas, flores de color rosa, flores con colores pálidos, ¿verdad? Entonces, para darle ese relieve, ese toque, utilizaban esta pintura de aceite conocida como óleo. Honestamente, trabajar con esta pintura es complicada por el mismo hecho de utilizar, creo, el diluyente. Es como cuando se utiliza pintura de aceite, ¿verdad? Cuando estamos pintando nuestras casas, que tiende a ser molesto porque si se manchan, tenemos que recurrir a utilizar gas o diluyente universal, laca, que se me olvidan los nombres de esos diluyentes. Bueno, o manchar, la ropa, por ejemplo, también es complicado, manchar el suelo también, hay que utilizar este tipo de materiales, ¿verdad? Pero fuera de ello, las pinturas quedan magníficas, ¿verdad? Tenemos también la otra técnica que se le conoce como ceras o también la técnica de los crayones, de las crayolas que utilizábamos en nuestros kinder cuando éramos pequeños, pues es una técnica muy hermosa también, que se caracteriza por el uso de estas ceras, ¿verdad? Pues son crayones, ¿verdad? Cada uno de estos crayolas tiene un color en específico, ¿verdad? La mezcla de estos tiene un efecto muy cubrientes, densas y muy cremosas, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? La pintura se aplica con un pincel o con una espátula, perdón, caliente para darle ese diseño artístico. En la actualidad se presentan en barras ya preparadas con aglutinantes, ¿verdad? O sea que ya van directamente a ser utilizadas, ¿verdad? Creo que ustedes en su libro tienen también la técnica de los pasteles, pues los pasteles son también esta misma técnica de los crayones o de las ceras, son los que son específicamente para, sí, técnica del pastel. Dice el arte de la pintura al pastel, pertenece a las llamadas pinturas secas, ya que a diferencia de las pinturas al óleo, la acuarela también, no se utiliza ningún disolvente, ¿verdad? Eso pasa con la acuarela y también con lo que son las pinturas, ¿verdad? Bueno, es que aquí vamos ahora entonces a hablar de las acuarelas. Este es una técnica de pintura en la que se desarrolla sobre papel o cartulinas de colores y estas usualmente son secas, ¿sí? Son pigmentos triturados, convertidos a polvo y sometidos a presión y por eso es que cuando tenemos la cápsula de las acuarelas se miran así bien, ¿cómo les digo? Como si fuesen de esas pinturas, no pinturas, se le llaman sombras, creo que utilizan las mujeres. Solo que las mujeres son de las mujeres es cremosa y las pueden utilizar. En este caso, se utiliza agua para poder obtener el color, ¿verdad? Y no es un color muy fuerte, por lo mismo, porque es una técnica bastante sencilla que los colores tienden a ser como muy pálidos, por decirlo así. Vamos a buscar alguna imagen de las acuarelas. Eh, Sí, los colores utilizados son transparentes, según la cantidad de agua que nosotros vayamos a utilizar. A veces se puede dejar en el fondo del papel, en el papel blanco, que actúa como otro verdadero tono. Se compone de pigmentos aglutinados con goma arábica o también miel, ¿verdad? En sus procedimientos se emplea la pintura por capas transparentes a fin de lograr mayor brillantez y soltura en la composición que se esté realizando. La verdad no se me viene ningún nombre de artista que utilice la técnica de acuarela, porque esta es más, pues yo he visto más esta técnica en la actualidad, aquí en este siglo XX, en varios videos así en las redes sociales, y las pinturas o las obras son magníficas, son hermosas, porque se basa en cómo utilizar el agua, el disolvente del agua para darle ese efecto degradado, bien hermoso. La otra técnica también es el de la témpera. Este es un medio similar a la acuarela, pero esta ya viene, por decirlo así, diluida, ¿sí? Y este está usualmente compuesta por moléculas de zinc, ¿verdad? Eh, este pigmento le aporta a la pintura o a la témpera el carácter opaco que tiene y no translúcido, que la diferencia también de la acuarela cuando se seca, ¿verdad? Permitiéndole aplicar tonalidades claras sobre una oscura
Por ejemplo, cuando estamos realizando alguna pintura de algún atardecer o cuando estamos realizando alguna pintura de algún paisaje, ¿verdad? Procedimientos, puede ser clásico. La verdad que la témpera, al ser sencillo, al ser, bueno, la témpera es a base de agua, ¿verdad? Lo convierte en una técnica muy utilizada en las escuelas y aún en los colegios, ¿verdad? Por la facilidad de la limpieza, por la facilidad de utilizarlo y por los colores que a pesar que al momento de secarse es opaco, tiende a dar un tipo de, ¿cómo les digo? Una obra uh, sencilla y, bueno, hermosa, por decirlo. La otra técnica, y que la verdad es una de las que más me agradan, será porque es la única que he utilizado cuando estuve en el colegio, ¿verdad? La pintura acrílica o la técnica del acrílico. Esta es la pintura o la materia como tal, es una clase de pintura que se seca rápido. Los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico, si recuerdan que eran los polímeros, ¿verdad? En la clase, aunque por cierto no sé si sí, tuvimos que haberlo visto, ¿verdad? En química 2, por ejemplo, los polímeros, cadenas largas, continuas de carbono y hidrocarburos, ¿verdad? Pues miren que aquí encontramos una aplicación, ¿verdad? De estos. Usualmente estos son solubles, bueno, no usualmente, así es, son solubles en agua. Una vez que se secan, son muy resistentes y este creo que se caracteriza porque cuando se termina de secar, la pintura tiene un brillo, tiene la capacidad de refractar la luz, lo que le da la capacidad de brillar. Entonces, pues los acrílicos no solo se utilizan en la pintura así para realizar obras artísticas, sino que también para darle el realce a nuestras casas, ¿verdad? Cuando vamos a comprar pintura, por ejemplo, yo soy fanático de ese tipo de pintura, de los acrílicos, porque la luz, bueno, le da, cuando usted pinta su cuarto, de ese tipo de pintura, va a notar que la luz se refracta la pared y le da mayor luminosidad a su cuarto, ¿verdad? Claro, cuando son colores brillantes como algún azul claro, algún amarillo, algún naranja, naranja claro, algún verde claro también, ¿verdad? Pero también sea el caso de colores así fuertes como los verdes oscuros, los azules oscuros también, ¿verdad? Como el ocre o el marrón también, ¿verdad? Entonces, es una técnica bastante sencilla y muy hermosa, ¿verdad? Luego tenemos también lo que es la pintura pastel, la técnica de pintura que se le denomina como pastel. Esta consiste en la utilización de una barra de colores cuyos pigmentos son en polvo, ¿verdad? Están mezclados con suficiente goma, lo que le da esa característica de cremosidad. Es una pasta seca y verde y compacta. La palabra pastel se deriva de la palabra de la pasta, que así se forma. En pasta modela en la forma de una barrita como de una crayola, así es usualmente, con colores muy llamativos, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, nosotros podemos utilizar simplemente el dedo para darle la técnica, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar eh, ni pinceles, ni espátulas y tampoco disolventes, ¿verdad? Sobre la superficie que vamos a trabajar. Tenemos también otra técnica que se le denomina como temple. El temple tiene como aglutinante, una emulsión de agua, parte de agua. También tiene clara, yema de huevo y aceite. ¿Por qué clara y yema de huevo? Pues no sé si ustedes lo han notado, si alguna vez han dejado secar alguna clara de huevo, pero cuando este es aplicado en una superficie, aparte de darle esa capita seca, ¿verdad? Es ¿cómo les digo? Un contenido, una sustancia que le da la característica de brillantez. Es como un barniz, así, es como un barniz. La clara es como un barniz cuando nosotros lo aplicamos a alguna técnica artística, ¿verdad? Yo la utilicé cuando estaba en noveno grado, hice una pintura así sencilla, obviamente, ¿verdad? Porque como les mencionaba, no somos artistas, ¿verdad? Así tan, tan espectaculares. Y la verdad que me di cuenta que la clara de huevo investigué que funcionaba para darle como un barniz, ¿verdad? En aquel entonces me iba a comprar un barniz un barniz así de lata, solo para utilizarlo en ese trabajo. Entonces, pues por curiosidad lo utilicé y funcionó.
y creo que allí lo tengo guardado el trabajo ese. Entonces, hace que perdure en el tiempo. Pues bueno, conviene, dice, primero hacer la mezcla del huevo con el aceite hasta lograr una mezcla homogénea, después gradualmente agregar el agua hasta crear una emulsión o técnica temple. La proporción es de un huevo entero más una parte igual de aceite más una, dos, tres partes de agua, ¿verdad? Dependiendo de la fluidez que se quiera alcanzar. También se puede agregar un poco de barniz o Danmar que reemplaza la parte del aceite. Con este procedimiento se logra mayor firmeza o agarre y un secado más rápido, ¿verdad? Con la mezcla de estos. Y la verdad que, para ser honesto, esta técnica nunca la he escuchado así que algún artista famoso la haya utilizado, pero sí hay personas fanáticas al arte que pues utilizan esta técnica, ¿verdad? Tenemos también la técnica de la tinta, esta también se conoce como tinta china, es generalmente líquida, aunque también puede ser una barra muy sólida que se puede moler y diluir para su uso. Este se usa sobre un papel, obviamente, y los colores de la tinta más utilizados son el negro y el sepia. El sepia es un color como marrón rojizo, aunque actualmente se usan muchos otros colores, ¿verdad? Como el azul, el verde también. La tinta se aplica de varias maneras, por ejemplo, con pluma o también con plumín, que son adecuados para el dibujo, o también para la caligrafía que es muy estética, ¿verdad? No es como la de nosotros que utilizamos cualquier plumón, cualquier lápiz tinta, ¿verdad? Este es más complejo, este lo utilizaban durante la época, en el caso de Honduras, independentista, ¿verdad? Ya por los 1821, cuando se redacta el acta de independencia, cuando se realizan las firmas, cuando se realiza cualquier carta, y los sellos son eh, ceras derretidas que cuando se secan, bueno, cuando están a punto de secarse, ¿verdad? Antes de secarse se les aplica con cierta forma de algún metal, ¿verdad? De un tallado, se aplica encima este material de hierro, puede ser cobre también, con cierto mensaje, ¿verdad? En la parte inferior, se aplica sobre la cera y deja ahí el mensaje de quién es que se envía, ¿verdad? Algo muy característico, ¿no? Que solo los que tenían dinero podían mandar a hacer este tipo de sellos. Ah, y bueno, esta es una técnica muy, la verdad que muy utilizada porque las obras quedan muy, muy hermosas. ¿Verdad? Vamos a ver algunas imágenes. Tenemos también la pintura al fresco. Usualmente se usa incorrectamente para descubrir muchas formas de pintura mural. El verdadero fresco es la técnica pictórica moderna, lo que el latín es a los idiomas modernos. La pintura del fresco se basa en un cambio químico. Los pigmentos de tierra molidos y mezclados con agua pura se aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena, mientras la cual está aún en forma de hidróxido de calcio. Debido también al dióxido de carbono en la atmósfera, la cal se transforma en carbonato de calcio, de manera que el pigmento se cristaliza en el seno de la pared. Pues miren que una técnica muy, muy, ¿cómo les digo? Curiosa, ¿verdad? Porque todo se basa en las reacciones químicas, ¿verdad? Que muchas ya las hemos visto. Y también tenemos lo que son las técnicas mixtas, ¿verdad? Que a veces se emplean diversas técnicas en un mismo lienzo. El collage, por ejemplo, es una técnica artística, no pictórica, por no ser pintada, pero se convierte en una técnica mixta cuando tiene alguna intervención, por ejemplo, de óleo, tinta, pasteles o cualquier otro tipo de pintura, ¿verdad? Entonces tenemos también ahora lo que son los soportes. El soporte cumple la función de ser el portador del fondo, ¿verdad? Y de las capas de pintura. Usualmente tienden a ser de cartón, de madera, o por ejemplo en lienzos o muros también, ¿verdad? Todos necesitan de una in, inflamación especial según el procedimiento pictórico que se requiera seguir, ¿verdad? También tenemos lo que son las tablas de madera que sirven como base para poder eh, plasmar alguna técnica, ¿verdad? En especial. También funciona como soporte para poner nuestros lienzos, nuestros papeles, por ejemplo. Y el lienzo, pues, es uno de los más utilizados porque provienen de fibras vegetales, como el cáñamo, el limo, el yute con el tramado fino o el algodón. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la ¿cómo se llama? Por ejemplo, esta.
los lugares donde venden materiales escolares, como útiles de Honduras, aquí haciendo propaganda, ¿verdad? Cosa, o para casa, por ejemplo, usted busca, va y pide un lienzo, le van a dar como, se siente como tela en realidad, tela con una capa que evita ¿cómo le digo? Que evita el paso de la pintura a la parte trasera de la tela, pues evita ¿cómo se le llama? ¿Cuál es la palabra? Evita no, me olvidó. Pero esto no permite que la pintura traspase, pues, traspase la parte trasera. Como lo es cuando ustedes utilizan un marcador permanente y en papel trazan una línea, el marcador no solamente se cae en el papel, sino que también mancha la parte o la base que estemos utilizando, ¿verdad? Entonces, estos lienzos pueden adquirir ya sea metro, montarlos sobre marcos de madera también, dependiendo qué tipo de pintura va a realizar el pintor en todo caso, ¿verdad? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el algodón, tenemos el lino, el yuto, el cáñamo, ¿verdad? Que se convierten en lienzos, ¿verdad? Y el papel, pues, que es uno de los que mayormente se utiliza para poder plasmar alguna idea, ¿verdad? Ya sabemos que el papel viene de origen vegetal, ¿verdad? Y pigmentos, bien, tenemos pigmentos en polvo, ¿verdad? Que luego con diferentes ingredientes, agua, aceites, gomas, se convierten en pintura, ¿verdad? Entonces, también tengo la otra presentación de la escultura, ya vamos a ver, esto termina, tengo 15 minutos. Óleos, vamos a ver la técnica del óleo. Este cuadro siempre me parece eso. Este cuadro que miren, por ejemplo, esta es la pintura al óleo. Aquí, esta es la obra que les estaba mencionando de Eduard Mango, que se le llama La Noche Estrellada. Solo miren, por ejemplo, esa técnica en el cielo, ¿verdad? De darle esa, esas líneas curvas, pues esto lo logra primero dejando que se seque una primera capa, aplica una segunda capa cuando ya está seco y le da esta textura. Si usted pasase su mano por encima de ella, va a sentir los relieves, ¿verdad? Los cúmulos de pintura. Tenemos también lo que son la técnica de acuarela, por ejemplo. Miren, estas son técnicas de acuarela, miren. Vamos a ver aquí. Pues miren que los colores tienden a ser como no muy chillantes, ¿verdad? Pero dejan una obra increíble. Miren esto. O para hacer fondos, usualmente lo utilizan muchos. De portadas. Miren estos pajaritos. Genial, ¿verdad? Técnica de la témpera. Miren, estos son témperas. Miren que los colores tienden a ser, cuando ya están secos, tienden a ser opacos, sin capacidad de brillo, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Acrílicos. La técnica del acrílico. Estos tienen a ser colores más chillantes. Miren este, por ejemplo, que son flores. O vamos a ver, ¿qué otra tenemos aquí? Miren este, un atardecer. O miren este atardecer también. Miren qué espectacular. Mm. ¿Cuál era el otro? Técnica del pastel, por ejemplo. Miren, miren qué hermoso se mira. Este es como tiza y utilizan los dedos para difuminarlo. Miren, por ejemplo. ¿Cuál es el otro? Pastel de cera, que es el de crayoles, creo. Miren, son como dibujos de kinder, ¿verdad? Pero porque es por la facilidad con la que se utilizan.
Y la técnica de la tinta también. Miren, solo con tinta. Ahí está el águila, el halcón, perdón. Ahí se ve a un hombre utilizando la técnica. Entonces, ahora lo que corresponde es hablar un poco más de de la escultura. La escultura ya sabemos que es el tallado, ¿verdad? Es un tipo de arte plástico, ¿verdad? Porque se plasma, se utilizan materiales para poder hacer las representaciones. La escultura se expresa creando volúmenes. El volumen es algo tridimensional, algo que nosotros podemos tocar, palpar, levantar, ¿verdad? De un lugar a otro. Y bueno, desde tiempos antiguos el hombre siempre ha tenido esa necesidad de expresión, lo hacían por medio de pintura, de escultura, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos allí los mayas con las diferentes escalinatas, con las diferentes eh, rocas, técnicas de escultura para poder utilizarlos, para realizar los, ¿cómo se llaman a estos? Los que sirven de almacén para poder cargar las joyas, los platos, vasos. Eh, y bueno, tenemos tipos de esculturas. Tenemos la escultura exenta o bulto redondo, tenemos la escultura de relieve y el relieve a su vez se clasifica en alto relieve, medio relieve, bajo relieve, ¿verdad? Esta es una forma de escultórica que aparece adherida a una superficie que le sirve de fondo y le da un volumen, ¿verdad? Como que sobresale si lo viéramos como un papel, como que sobresale del papel, ¿verdad? Aquí tenemos una escultura de bulto redondo, ¿verdad? Completa, El Pensador de Augusto Rodin. Esta se ubica, me parece que en Inglaterra. Tenemos la técnica de alto relieve también, ¿verdad? La figura sobresale del fondo y casi de la mitad del volumen. Mire, por ejemplo, aquí el fondo es este que tenemos acá y del fondo mismo es que sale la escultura. Este es un centauro que se denomina como Metopas de la Acrópolis, en Atenas, ahí en Grecia. Tenemos también lo que es el medio relieve, ¿verdad? No sobresale mucho del fondo, es un término medio, ¿verdad? Miren, por ejemplo, este tallado, que es de maderista Domini de Pórtico Occidental de la Abadía, eh, en Francia, en San Pedro de Moissac. Miren qué montón de diseños tiene, empezando desde abajo, ¿verdad? Con las flores. Genial. También tenemos lo que es el bajo relieve. Este pues sobresale del fondo en menor proporción. Por ejemplo, el arte egipcio es un tipo de bajo relieve. También lo que es el arte griego y también tenemos el arte romano, ¿verdad? Técnicas y materiales. La escultura puede realizarse en multitud de materiales para variar su grosor, su dureza, su porosidad, su tamaño y la facilidad también con la cual realizarlo, ¿verdad? Eh, pues las técnicas escultóricas más conocidas es el tallado, el modelado, la forja, el vaciado o el ensamblaje también, ¿verdad? El tallado, pues, este se basa en esculpir, ya sea en roca, ¿verdad? Y se utilizan martillos, cinceles, se utilizan limas, ¿verdad? Para poder realizar este efecto. Así, de forma tallado, creo que antes existía una escultura aquí en el Boulevard Suyapa, donde salía una mujer encadenada, ¿verdad? Esta se realizó en este tipo, o también la de Cristo del Picacho también. Tenemos también la del modelado, se utilizan usualmente pastas como el barro. Miren esta, por ejemplo. Y se utilizan técnicas alpenas, estas herramientas que sirven para cortar, dar forma, profundidad. Y miren que esta es con plastilina, ¿eh? Se ve como si fuese una pintura. Tenemos también lo que es la forja. La forja es la utilización de planchas o láminas de metal mediante técnicas de plegado para poder realizar el tallado. Miren, tenemos aquí una representación de la técnica de la forja y también tenemos lo que es el vaciado. Se realiza calentando materiales hasta llevarlos a un punto de líquido
Y en piezas de yeso se realizan moldes para realizar continuamente estas representaciones. Se aplica el líquido o el metal, ¿verdad? Se deja ir al molde y luego obtenemos estas representaciones muy, muy detalladas, ¿verdad? Esta se llama Perseo, ¿verdad? Con la cabeza de Medusa. Perseo es un semidios, hijo de Zeus, según la mitología griega, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la técnica del ensamblaje, consiste en unir piezas, ¿verdad? Ya existentes para crear figuras nuevas, ¿verdad? Es una forma de escultura compuesta de objetos encontrados, arreglados de tal manera que crean una sola obra. Miren, por ejemplo, este gato, que bueno, tiene un montón de cosas en su interior. Miren, este que tiene que ver con ladrillos, ¿verdad? Es como, pues la verdad que no le veo como una silla, lo mire yo, pero no sé qué será eso. Materiales en la escultura, pues tenemos lo que es la piedra, la madera, la arcilla, el metal, la escayola, pues la verdad que no sé qué es, el hormigón, que es un tipo de roca, nuevos materiales también como el vidrio, la resina, también el plástico como la silicona y materiales de desecho, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la piedra, miren que es utilizado por los antepasados, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la dama de Elche o el león asiático, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar muy frecuentemente en lugares así chinos, ¿verdad? Tenemos también lo que es la arcilla, es uno de los materiales más antiguos utilizados, ¿verdad? Por el hombre, por ser fácil de modelar y no necesitar de utensilios muy especiales, ¿verdad? Aquí tenemos varias representaciones, ¿verdad? De ello. La arcilla también puede ser como barro también. El tallado en madera, que es muy apreciado por los escultores por las propiedades físicas y buenos resultados que se obtienen. La madera es utilizado mucho para hacer representaciones religiosas, como vírgenes, santos, realizar también lo que son las ¿cómo se llaman estas representaciones que están dentro de las iglesias? Las capillas. Um, no, pero sí son capillas que las pintan de color dorado, le dan esa textura como si fuese de oro, ¿verdad? Tenemos también lo que son el metal, ¿verdad? Como hierro, el bronce, el cobre, el acero, el oro y la plata. Tenemos la escayola, que es un polvo de yeso que se amasa con agua, miren, y se convierte en un molde, se endurece rápidamente y al secarse se puede pintar. Miren qué genial. Ah, sí, esa escayola creo que la venden también en los centros aquí de útiles. Y es blanco, es cierto. Ahora que lo recuerdo, sí. El hormigón, que es un tipo de escultura relativamente nuevo, adquiere importancia, ¿verdad? En 10 minutos dice. Eh, Sobre él se puede realizar un vaciado de sólido dentro de un molde de yeso, ¿verdad? Quedan muy bien las técnicas. Tenemos también los nuevos materiales como el vidrio, las resinas, las siliconas, ¿verdad? Y los nuevos materiales que pues son como plásticos o composiciones de estos mismos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, con natas, miren, con desechos, con materiales reciclados, con discos, con papel también, miren, con plásticos. Y bueno, y hay diferentes tipos de esculturas de acuerdo a qué se quiera alcanzar. Entonces hay escultura arquitectónica, hay escultura urbana y hay escultura de paisaje también, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la escultura arquitectónica. Qué genial, esto solo se ven como en lugares así como de España, ¿verdad? La escultura urbana, miren, por ejemplo, de Henry Moore, la figura reclinada, o escultura de paisaje también, ¿verdad? El peine del viento de Eduardo Quilida, ¿verdad? Instalaciones también. Bueno, y es que la escultura, pues, tiene muchas representaciones, muchas maneras de llegar, ¿verdad? Al público. Miren esta, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que les tenía para el día de hoy, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si no tienen consultas, ¿verdad? O dudas, lo dejamos por acá. Y continuamos Profe, entonces el próximo sábado, ¿sí? del examen que dejó usted no le entendí, profe, solo una buena.
yo siempre tengo la idea de que utilicen el Amén. libro para responderlo. Sí, Entonces, y lo el estuve problema, el buscando ahí, problema pero aquí no, es que creo que fue por el tipo ¿cómo se llama? De ejercicio que les puse, de ese tipo porque lo pareado. estuve buscando, profe. Ajá, Lo estuve buscando en donde decía el contemporáneo también ahí, en cuestión de ahí, hacía la pregunta ahí, el de la y lo semana estuve uno. buscando. Sí, Pues yo lo miren estuve que, buscando, pues miren que profe. de allí la saqué todas porque aquí tengo el libro. Ahorita sí tengo el libro y de allí la saqué. Mm, Habría que revisar bien. O sí, sea que ya hizo la prueba. Bueno, sí, no le dio coger un punto a qué. bueno, igual Solo una buena. puedo reiniciarlo para que lo vuelva a hacer de nuevo. Sí, mejor y voy a fijarme Entonces, bien en el libro, profe, porque de veramente. bueno, ya hicimos la prueba uno, ¿verdad? Esta es la prueba 2 de la que me está hablando y entonces en esta semana, no, perdón, la prueba 2 no la he enviado, todavía no la he hecho. No, no la he enviado, la que hice No, fue la la 2 uno. no. Entonces me falta No la he la de la enviado. semana 2 y me falta la de la 3 ¿Sí? que vimos hoy. La voy a volver a enviar la uno, profe, para Sí, volverlo no, a hacer, no, porque es el mismo link, solo que voy a reiniciarlo. Hoy por la tarde lo voy a hacer porque sí, en las termino tengo que vaya enviar todo pues este montón entonces de pruebas. para ver, porque no me da nada. Listo, entonces. Vaya, Nos profe, vemos la gracias. próxima. Bueno, nos vemos más adelante en física. Sí.